Hoy vamos a empezar a estudiar a detalle la tercera marca de la verdadera iglesia. Vimos que la iglesia de Cristo es identificada por tres marcas: predicación fiel de la Escritura, guardar los sacramentos, bautismo y mesa del Señor, y aplicar adecuadamente o correctamente la disciplina entre los miembros de la iglesia. Y había platicado que para poder ver con detalle el concepto de la disciplina y lo que la Biblia dice al respecto, necesitábamos estudiar muchísimos temas, ¿verdad? Que nos decían o nos deben hacer entender qué es lo que un cristiano es y cómo debe de ser. Entonces, habíamos dicho que en la doctrina de la iglesia, para repasarlo y ver por qué estamos donde estamos hoy en día, dijimos que la iglesia de Cristo es una sola, ¿verdad? Es santa, universal y apostólica. Las marcas de la verdadera iglesia las vimos a detalle, ¿verdad? La Biblia debe ser predicada fielmente, y aquí nos referimos específicamente a las doctrinas fundamentales, porque podemos errar en doctrinas secundarias o terciarias, pero eso no nos elimina de ser parte de la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando sobre lo fundamental: administrar correctamente los sacramentos, bautismo y mesa del Señor. Y precisamente ayer en la Junta de Miembros compartimos la mesa del Señor. Y en cuanto a bautismos, al final voy a hacer la invitación a todos aquellos que no se han bautizado en estos periodos que han llegado, y programar el bautismo de los que no han cumplido con este requisito. Entonces, espero que no se me olvide al final. Si se me olvida, me recuerdan, ¿sí? Porque ya digo tantas cosas que se me olvida el último. Y en la práctica de la auténtica disciplina de su gente, estudiamos qué era la membresía, en qué consiste, por qué alguien tiene que ser miembro de la iglesia. De hecho, para que alguien sea expulsado, primero tuvo que haber sido reconocido como parte de, ¿verdad? Estudiamos los dones del Espíritu, cada uno de ellos. Estudiamos los ministerios, los 5 ministerios mencionados en Efesios 4:11. Vimos que hay más ministerios, ¿verdad? Áreas de servicio enfocadas a edificar. Estudiamos la forma de gobierno, estudiamos qué son los diáconos, y la clase pasada estudiamos qué son los ancianos, ¿verdad? Y teniendo todo esto como base, agregando lo que ya vimos anteriormente de fundamentos, por ejemplo, la santidad, cómo es que Dios salva al hombre, vimos el orden de salvación, vimos que el que ha nacido de nuevo fue justificado, ¿verdad? Fue declarado justo, es lo que significa eso. No significa que ya hace todo bien, sino que fue declarado justo. Somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo. Los méritos de Cristo fueron puestos en nosotros y nuestro pecado fue puesto en Él cuando se sacrificó por nosotros. Vimos también que recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que tiene que haber una conversión, el cambio de vida. Ya no puedo ser como era antes porque soy una nueva criatura. Entonces, entendemos que todo esto que hemos estado estudiando nos debe llevar a comprender qué es un cristiano y cómo se espera que sea. Teniendo toda esta información, podemos empezar a analizar lo que Jesús instituyó como disciplina para la iglesia. Porque la marca de la verdadera iglesia es aplicarla auténticamente. Y hay mucho que debemos considerar. Y puesto que es un tema extenso el de la disciplina, lo voy a dividir en partes y vamos a estudiar la parte número 1. Aún no decido de cuántas en total, que voy detallando y voy dividiendo y seccionando, pero lo vamos a estudiar a profundidad porque este es un tema que necesitamos comprender muy bien. Sobre todo porque resulta muy difícil para aquellos que fuimos instruidos en una doctrina desviada, resulta muy difícil comprender el asunto de la disciplina. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 15 al 20, para ver lo que Jesús instituyó. Básicamente son 3 pasos, ¿verdad? Pero quisiera que consideráramos desde el 15 hasta el 20 para ver en este contexto algunos pasajes que son confusos. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado.
les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, antes de estudiar el primer paso de los 3 que instituye Jesús, quisiera que analizáramos los versículos 18 al 20, porque son pasajes muy, muy mal interpretados por muchos. Son pasajes que han tratado de usar como fundamento para cosas totalmente erradas y desviadas de lo que la Escritura enseña. Cuando dice el versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Muchos consideran que esta es la evidencia bíblica de esta doctrina de atar y desatar. Y dicen así: lo que yo ato en la tierra queda atado en el cielo. Y si desato en la tierra queda desatado en el cielo. Y entonces se ponen a atar la pobreza, atan la enfermedad, atan los demonios, atan la maldad, atan el pecado, y quieren, por medio de este pasaje, decir: si yo tengo autoridad en mi boca, porque en el nombre de Jesús hay poder, dicen ellos. No niego que en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? Pero no como ellos lo interpretan. Dicen: si yo ahorita ordeno que algo sea atado, la Escritura dice que eso se va a reflejar en el cielo, ¿verdad? Entonces, estás enfermo, ato tu enfermedad. Y en el cielo van a empezar a haber cambios. Así me decían a mí: el cielo empieza a moverse cada vez que tú declaras esa atadura. El cielo se mueve porque tú estás decretando. Y luego desatan las riquezas, desatan la sanidad, desatan la paz, el gozo, desatan la prosperidad. Y algunos bárbaros he escuchado que desatan al Espíritu Santo. Te desatamos, Espíritu Santo. Eso era muy común que yo lo escuchara donde me congregaba. Y surge una pregunta: ¿quién pudo atar al Todopoderoso? ¿Y qué poder tiene este para desatarlo? ¿Verdad? Es absurdo, totalmente absurdo, y utilizan estos pasajes. Hasta el Espíritu Santo lo atan, y a la palabra dicen: yo desato la palabra de prosperidad, o lo que van a decir. Y bueno, van a ser lo mismo absurdo. Y luego, el versículo 19 y 20 es usado para otro tipo de doctrina. Dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto aseguran que es la clave para que tus oraciones se cumplan. Muchos aseguran que la oración es poderosa, y más poderosa aún si son 2 o más, y más todavía si son muchos. Entonces, consideran que el número de personas que le está pidiendo algo a Dios va a determinar si eso se cumple o no. Y por eso hacen reuniones masivas para juntos empezar a pedir y atar y desatar usando estas 2 cosas, ¿verdad? Dicen: porque imagínate, fíjate qué combinación tan poderosa. Y te estoy diciendo literalmente lo que otros dicen, ¿verdad? Lo escuché y me enseñaron así: esto es una combinación poderosa, porque si tú te pones a atar, en el cielo se va a reflejar lo que tú estás decretando. Pero si somos muchos, se vuelve infalible. ¿Me explico? Porque lo combinas, ¿verdad? Si yo puedo atar aquí y se ata en el cielo, o desatar y se desata en el cielo, si oro yo solo no es tan eficiente como si nos ponemos de acuerdo varios. Y entonces ya tienes una mezcla poderosa, ¿verdad? La autoridad para atar y desatar, más el hecho de andar en bola. Y se han atrevido a atar y desatar cuanta cosa se les ocurre, ¿verdad? El problema con esto es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos dicen, porque estamos hablando de un contexto de disciplina, ¿verdad? Jesús no está saltando de un tema de disciplina al del poder espiritual de atar y desatar, y luego el poder de la oración. No, Jesús no está hablando de temas diferentes, está hablando de un solo tema. Así que para poder entender la parte de la disciplina es necesario que aclaremos primero estos 2 pasajes. Y lo voy a hacer rápido porque no es el asunto central del día de hoy, pero cuando dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, la palabra aten es deo.
atar, impedir o prohibir. Y dice después, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, y desaten es luo, liberar, soltar, disolver, anular. Les está diciendo que lo que ellos prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permitan, liberen o disuelvan en la tierra, lo mismo sucederá en el cielo. ¿A qué se refiere? Veamos cómo a Pedro se le dijo lo mismo. Vamos a Mateo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Algunos usan este pasaje para decir que Pedro tiene un poder especial. Y de hecho lo puedes ver en las caricaturas. Cuando llegas al cielo, siempre te ponen a un señor que tiene las llaves y controla quién entra y quién no. ¿Quién se supone que es él? Dice, no, pues es San Pedro. ¿Por qué? Pues porque ahí dice que a él se le dan las llaves y que Pedro tiene ese poder. Pero es un error, porque ya vimos que en Mateo 18, Jesús, hablando con todos sus discípulos, les dice que tienen exactamente la misma autoridad que tiene Pedro. Así que no puede ser algo propio de Pedro, sino de todos los discípulos de Cristo. En segundo, cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el apóstol Pablo más adelante nos explica, nos aclara que los apóstoles y los profetas son fundamento, y sobre ese fundamento se edifica la iglesia. No le está diciendo a Pedro que él es el más importante de todos. No, así como a Pedro le aplicaba ser fundamento, también a los demás apóstoles. ¿Me explico? Pero el punto que quiero llegar es que tanto a Pedro como a la iglesia en general, a los discípulos de Cristo, se les dio esa autoridad. Pero ¿a qué hace referencia esa autoridad? Las mismas palabras griegas que se usaron en Mateo 18 se utilizan en el caso de Pedro. Y dado que estamos hablando de un contexto de disciplina, cuando se nos dice que lo que ates en la tierra, es decir, lo que prohíbas en la tierra, se refleja en el cielo, y lo que liberes o anules, según la traducción del original, en la tierra será anulado al cielo, en un contexto de disciplina, ¿a qué crees que se refiere? ¿Se acuerdan que estudiamos en cuanto a la membresía de la iglesia, que ese tema es fundamental porque Dios, específicamente la persona de Cristo, otorgó la autoridad a la iglesia para determinar quién es cristiano y quién no, según la membresía? La iglesia es la que identifica a un cristiano del que no es. La autoridad final queda en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia decide expulsar a alguien, oficialmente están diciendo que el tal no es un cristiano. Y cuando la iglesia perdona a alguien, está diciendo que el tal debe ser reconocido como cristiano. Entonces, cuando nos dice que toda la iglesia, lo que prohíban en la tierra es prohibido en el cielo, y al revés, está hablando precisamente de la expulsión o del perdón. ¿Por qué la expulsión y el perdón? Porque expulsar es prohibir la comunión con ese individuo. No tiene nada que ver en los asuntos de la iglesia si quedó demostrado que el tal no es cristiano o tiene toda la evidencia para concluir que no lo es. Y cuando habla de anular es en la reconciliación o la deuda. Porque cuando el individuo es perdonado según el proceso de disciplina, aunque no haya sido expulsado, cuando el individuo es perdonado queda anulado el problema o la deuda del tal. Pero todavía no llegamos a explicar a detalle este punto. Vamos a ir viendo un poco más adelante cómo está esto de la expulsión y el perdón. Pero por lo pronto lo que podemos asegurar es que el contexto no soporta la idea de la doctrina de atar y desatar y de un cierto número de personas para garantizar tu petición. Eso es totalmente absurdo y fuera de contexto. Ahora, cuando nos dice la Escritura que los 3 pasos que se deben de seguir son el límite para que alguien sea considerado cristiano, y la consecuencia que viene después de que alguien es expulsado, deja de ser considerado un hijo de Dios o un hermano en Cristo. Todo empieza con un paso muy simple que
nos responsabiliza a todos en lo individual. Es decir, la iglesia en su asamblea, en la congregación, y siguiendo los pasos, determina finalmente si el individuo es o no es. Pero el primer paso tiene que ver con cada uno de los individuos. No con los pastores o ancianos, no con los líderes o diáconos, sino con el individuo que percibe el pecado. Por eso en Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y este primer paso pone un peso sobre nosotros, ¿verdad? No importa qué responsabilidad tengas en la iglesia. Cada uno de nosotros estamos obligados por estas palabras de Jesús a confrontar a alguien. Pero antes de entender esta confrontación, porque todos evitamos las confrontaciones, ¿verdad? A nadie le gusta tocar los temas difíciles, a todos les parece mejor idea llevarla bien. Ay, ¿para qué me meto en esas cosas? Así está todo tranquilo, así déjalo. Pero no podemos hacer eso por las propias palabras de Jesús. Entonces nuestro objetivo va a ser estudiar no el primer paso, sino la primer parte del primer paso del día de hoy. Y para eso necesitamos el contexto. Mostramos que el contexto inmediato destruye la teoría de atar y desatar y del número de personas en la oración. Pero para poder entender cómo es que se aplica el primer paso, hay que empezar a leer el capítulo completo y ver el contexto anterior, para ver qué es lo que Jesús nos está comunicando. Así que por favor leamos Mateo 18, del 1 al 9. En la NBI dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitables que sucedan, pero ay de aquel que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida con dos ojos que ser arrojado al fuego del infierno. Entonces, quisiera que desglosáramos esta parte porque nos dice primero que a menos que cambiemos y seamos como niños, ¿verdad? Ahora, mucha gente tiene esta idea o este concepto de que los niños son buenos, ¿verdad? Los niños son buenos. Si eres tan bueno como un niño, vas a poder salvarte. Pero eso es absurdo a la luz de la Escritura, porque la Escritura enseña que ninguno es bueno. Los niños tampoco. Y eso lo puedes comprobar muy fácilmente. A tu niño tienes que enseñarle a hacer el mal o a hacer el bien. La educación de un niño consiste en enseñarlo a hacer el bien o en enseñarlo a hacer el mal. Algún padre tendría que decir, no, hay que malear un poco a mi hijo porque es muy bueno. No, ¿verdad que no? Tenemos la misma tendencia desde que nacemos. Somos egoístas desde que nacemos. Pensamos en nosotros mismos desde que nacemos. A eso me refiero en que no somos buenos. Entonces, no nos está pidiendo que imitemos la bondad de un niño porque bíblicamente no existe bondad en ningún ser humano. Ninguno es bueno. ¿Podemos hacer cosas buenas? Sí, pero nunca haces solo lo bueno para ser considerado una buena persona. Yo sé que en nuestro idioma llamamos buenas personas a muchísimos, ¿verdad? Es muy buena persona, pero en el contexto bíblico eso no es correcto, eso no existe. Ni uno es bueno. Entonces, cuando nos habla de ser como niños, tenemos que entender a qué se refiere Jesús, ya que no nos habla de su inocencia o de su bondad. Y un niño es dependiente de otros. Y ese niño acepta lo que esos otros le dan porque él no puede proveerse a sí mismo. En eso consiste la dependencia, ¿verdad? Un niño no va a poder hacer nada si tú no lo mantienes, si tú no lo alimentas, lo crías, lo educas, le enseñas. Es una dependencia total para el que está a cargo de él.
Y eso es lo que Jesús está pidiendo, que así como los niños son dependientes de su padre o tutor, nosotros debemos ser totalmente dependientes de Dios. ¿Me explico? Y dice, y el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Más adelante tenemos el pasaje cuando Jesús dice exactamente esto a los discípulos. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Entonces, viendo que tenemos que ser como niños, ahí está la equivalencia. El que es como niño, totalmente dependiente de Dios, y alguien lo recibe a él, es como si recibiesen al mismo Jesús. Aquí la imagen del niño son los verdaderos discípulos de Cristo. Luego dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Algunos pensarían que ya es suficientemente duro que le pongan la piedra al cuello, pero Jesús dice, más les vale eso que lo que va a pasar con ellos. Así que es gravísimo hacer pecar a alguien. ¿Me explico? Jesús está poniendo un énfasis en lo grave que es que tú hagas pecar a un hijo de Dios, a un discípulo de Cristo. Entonces está empezando a advertir sobre la gravedad del pecado. Y fíjate cómo nos va a llevar a la disciplina. Está hablando del pecado y de los hijos de Dios pecando. Son los pequeños que los hacen tropezar. Luego dice, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitables que sucedan, pero hay de aquel que hace pecar a los demás. Y puesto que todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, es imposible que las cosas no terminen en ofensa. Es imposible que no terminen en pecado. Así que siempre va a haber problemas entre los miembros de la iglesia. Siempre, no lo puedes eliminar, porque todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Algunos más maduros que otros se pueden refrenar en otras cosas, pero ninguno se puede refrenar en su totalidad. Así que es indudable que va a haber problemas. Nadie puede considerar la disciplina como algo opcional, porque lo que Jesús está probando aquí es que siempre va a haber ofensa, siempre va a haber pecado. Entonces, una iglesia que no administra la disciplina, ¿qué hace con su gente? ¿Qué hace con todos los errores y todos los pecados? ¿Cómo se lidia con eso? Debiese lidiarse con eso. Por eso es gravísimo y no puedes considerar como una iglesia de Cristo a la iglesia que no aplica la disciplina. Dice versículo 8, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Obviamente no es literal, ¿verdad? Jesús usa esta analogía también en otros pasajes. No está hablando literal, que nadie vaya a cortarse la mano o el pie porque pecó, porque no sobrevivirías. Porque una vez que te cortaste la mano y el pie y sigues pecando, ¿ahora qué te vas a cortar? Terminarías todo despedazado. ¿Me explico? No es sustentable y no es viable. Porque aunque te corten la mano, vas a seguir pecando. Entonces no está hablando de eso. Pero nos dice que más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego, ¿verdad? Y luego te habla de los ojos. Exactamente lo mismo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y si te fijas, estaba hablando de los pequeños a los que hacen pecar y luego te habla, pero si tú, ya no es del que te hace pecar, de tú que estás pecando. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelos. Los manos y los pies son los que nos hacen actuar, ¿verdad? Aquí está hablando de lo que hacemos en la práctica. Deja de cometer eso que es pecaminoso. Y cuando nos habla del ojo, es de aquello que nos estimula o nos lleva a pecar. Por eso Jesús enseñaba que adulteraba el que en lo físico se relacionaba sexualmente como una mujer, como el que en su mente analiza e imagina y desea adulterar con esa mujer. Ahí están las manos y los pies, el que lo hace y el que con los ojos se deleita en lo que desearía hacer. Entonces está advirtiendo, es muy grave que alguien haga pecar, pero tú que pecas debes ser radical, debes arrancar de raíz eso que te está provocando el pecado que haces o lo que hace que desees pecar. Hablando de la mente y hablando de las acciones. Y luego
Vamos a Mateo 18, versículo 12 al 14. Cuando habla del pecado, y puesto que todos sabemos lo que se siente pecar, ¿verdad? No hay ninguno de nosotros que esté exento de eso. Y todos van a poder concordar conmigo que cuando pecas y te esfuerzas por dejar de hacerlo y vuelves a pecar, y te esfuerzas por dejar de hacerlo y vuelves a pecar, estoy hablando de lo mismo, y lo haces, empiezas a sacar conclusiones. La gran mayoría, lo primero que concluye, y lo digo por experiencia, es que a lo mejor no soy cristiano, porque no puedo dejar de hacer esto. O dicen, Dios ya no me va a amar igual. Yo valgo menos que los demás, porque peco y le pido perdón a Dios y vuelvo a pecar. Y no quiero hacerlo, pero me gusta mucho hacerlo. Y termino haciéndolo otra vez. Y algunos dejan de orar, dejan de buscar a Dios porque dicen, ¿con qué cara voy a ir ante Él? Mejor primero me voy a arrepentir y luego ya hablo con Él. Y eso es lo más absurdo que puedes pensar, porque no tienes el poder para cambiar ni uno solo de tus cabellos, dijo Jesús. No lo puedes volver blanco porque te lo propongas, ni por mucho que lo medites. No puedes crecer ni 1 centímetro de estatura. No hay nada que puedas hacer al respecto. La única solución es acudir a Él. Pero nuestra conclusión es que como estamos pecando, necesariamente valemos menos, Dios nos ama menos, o ni siquiera me amó. Quizás ni siquiera soy cristiano. Por eso es importante lo que Jesús dice en esos pasajes. Dice versículo 12 al 14. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y aquí está la respuesta a todos los que hemos pasado por eso. Obviamente cuando dice que deja las 99 y se va por una, no significa que le valieron las 99, ¿verdad? Y que no, pues ustedes aquí están, ustedes no son importantes, importante es el que está allá. No es cierto. Porque para empezar, Dios es omnipresente, ¿verdad? No puede decir, bueno, pues ahí los dejo a ustedes porque voy por Hernán. Y pues échenle ganas, porque voy a andar fuera un rato. No. Esta ilustración no está diciendo que a Dios le importa menos los que ya tiene seguros y que se va por aquel que anda titubeando. Él no tiene ese problema. No está limitado en poder y no está limitado por el espacio. Él está en todas partes al mismo tiempo. Lo que nos está comunicando aquí es la enorme importancia que tiene para Dios esa oveja que se está extraviando o que está en peligro, para contrarrestar la idea de que como estás pecando, vales menos. Fíjate bien la visión que nos está dando sobre el pecador, porque eso tiene que ver con la disciplina, porque vas a lidiar con el que peca y nos está dando el enfoque correcto. Si tú sabes que alguien está pecando, lo que nos dice Jesús aquí es que Dios tiene especial atención en esos que se están desviando o ya están desviados y en peligro. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:30? A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y lo estudiamos eso. Cuando Dios te elige, Él te va a glorificar. Él es quien preserva a sus hijos, Él es quien preserva a los santos. Así que es imposible que por tanto pecado Dios te vaya a desechar. No, Él te va a disciplinar, pero nunca te va a abandonar. La Escritura dice que Él es fiel para terminar la obra que empezó en nosotros. Judas dice al final de su carta que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que cuando una oveja está extraviándose o ya está extraviada, es Dios quien la va a restaurar. Porque esa oveja es totalmente incapaz de hacer algo por sí misma. ¿Me explico? Fíjate bien, a veces hemos llegado a cometer ciertos pecados que nos dejan sin esperanza. Pensamos que es imposible para nosotros hacer algo al respecto. Y es precisamente donde entra estas palabras de Jesús, porque cuando tú, como oveja, totalmente indefensa, totalmente perdida, andas en el monte, agarraste un camino que no era, el Padre te va a traer de nuevo al redil.
¿Y cómo se hace eso? Con el proceso que Jesús enseñó. ¿Me explico? Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, después de todo lo que hemos estudiado, lo que leímos ahorita incluso, te está diciendo, aguas, tú debes de hacer todo lo posible por no pecar. Córtate las manos, los pies, el ojo. Haz todo tu esfuerzo por no pecar. Cuando peques, Dios va a ir a traerte. ¿Me explico? Hay esperanza, no en nosotros, en que vamos a cambiar, sino en que Él, el buen pastor, va a ir por la descarriada, o sea, yo, y me va a traer el rebaño. Está hablando de la imposibilidad para la oveja de regresar por sí misma y del poder de Dios para traerla. Ahora, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Así que la motivación para ir a confrontar a alguien, ¿cuál es? Decirle, ándale, no, te va a ir como en feria, ya te traía ganas, para que se te quite. Oye, mi hermano, no andas bien, andas en pecado. No, ahí ya tú estás en pecado. Porque no estás haciendo lo que se supone que debieras hacer. ¿Se acuerdan de la palabra hamartia? Errar al blanco, no hacer lo que se supone que deberías hacer. Así que la confrontación está motivada primero en entender que es Dios quien hace volver al redil, al descarriado. Y no va a ser mágicamente porque está poniendo este proceso. Y te está poniendo a ti como el primer paso. Dios va a hacer que esa oveja regrese al redil y tú eres el primer paso. Ve y habla con él a solas. ¿Me explico? El amor que Jesús expresa de Dios por su oveja perdida es lo primero que se nos demanda a nosotros. Así que la verdadera motivación de aplicar disciplina no es jactarnos de que somos mejores, sino reconocer que Dios ama a la oveja descarriada. ¿Me explico? Entonces dice, no, es que yo cómo le voy a decir. ¿Y yo para qué me meto en esas cosas? Bueno, el apóstol Juan dice que el que ha nacido de nuevo ama a Dios y a la iglesia. Si alguien dice amo a Dios pero no a la iglesia, se engaña a sí mismo. ¿Verdad? Cuando le preguntaron a Jesús en qué se resume la ley, ama a Dios y a tu prójimo. ¿Puedes decir que amas a Dios y a tu prójimo, pero no le dices nada cuando peca? Claro que no. Mientes. O no amas a Dios o estás equivocado simplemente. Y hay que hacer una corrección. Y ahora hay que decirte a ti, aplicarte el primer paso a ti. Pero antes de ver la aplicación, puesto que el pecado, la palabra es si tu hermano peca contra ti es jamartanó, que viene de jamartia, y es el verbo errar al blanco, equivocarse, es decir, lo está haciendo. Entonces, tienes que ir con él. Pero, ¿cómo sabes que pecó? Eso es lo primero en el primer paso. Si tu hermano peca contra ti, ¿cómo llegaste a la conclusión de que está pecando? En la clase pasada les decía, no se trata de que digas no me gusta lo que estás haciendo, porque eso no es necesariamente algo pecaminoso, ¿verdad? Porque si yo vengo de una forma vestido y alguien dice a mí no me gusta que Hernán se vista así, y dice, oye, estás mal, ¿por qué te vestiste así? Bueno, habría que analizar, ¿verdad? Porque quizás no te gusta el color guindo despintado, ¿verdad? Y eso no es un pecado. No, es que tú me tienes que agradar. Claro que no. Es más, tú me debes de tolerar en esas cosas, ¿verdad? Si tengo mal gusto, pues discúlpame. Pero eso no es un pecado. No puedes decir, no me parece esto, no me gustó. No, eso lo único que va a reflejar de tu parte es ignorancia, inmadurez. No puede ser esa la motivación, no me gusta. La motivación primera es amor, porque hay pecado.
Y esa oveja es muy amada por Dios. Y Él va a ir por ella a traerla y tú eres el medio que Dios va a usar. ¿Verdad? Pero para poder saber si alguien pecó, tenemos que usar una palabra que es tabú para los cristianos. Hay que juzgarlo. Tienes que juzgarlo. No, no debes juzgar a nadie. Van a empezar a refutar algunos. No se debe juzgar. Bueno, entonces tenemos un serio problema, porque si no puedo juzgar, no puedo determinar si alguien pecó. ¿Verdad? Porque precisamente la palabra juzgar tiene que ver con determinar si algo es correcto o incorrecto, si algo es verdadero o falso. Y es más, el que te dice no debes de juzgar, ya te juzgó. ¿Verdad? Porque ya determinó que estabas haciendo algo mal. Dices, no, es que no deberían hacer eso. Tú no puedes juzgar. La Biblia dice que no juzgues. Bueno, lo primero que decirle, bueno, arrepiéntete porque ya me juzgaste. ¿Verdad? Porque el hecho de distinguir si algo es bueno o es malo, eso ya es juzgar. Y no podríamos vivir la vida sin juzgar. ¿Me explico? Hay una enfermedad, pero no me acuerdo cómo se llama, es algo de la mente, en la que no puedes percibir el peligro. Es decir, no puedes determinar si algo es bueno o malo para ti en cuanto a tu integridad física. Y yo primero pensé, cuando me enteré, dije, pues qué padre, no le tienes miedo a nada. Que te quieren asustar, no funciona. Te vas a las películas de terror, ni en cuenta. No puedes sentir miedo, no lo sientes. Y yo decía, hasta podría ser una bendición, porque no estarías angustiado por las situaciones. Pero eso es solamente ignorancia mía, porque es algo gravísimo. Porque ¿qué pasa si vas a cruzar la calle y ves que un carro viene directo hacia ti? Pues como no sientes nada, pues tú le vas a seguir tranquilo y te van a matar. Cuando tu vida se ve amenazada, ni cuenta te vas a dar. Tú vas a ser confiado por la vida, te van a matar, te van a robar, te vas a caer. Te subes al techo de la casa, vas a hacer algo y no sientes nada. Te puedes acercar tranquilamente a la orilla y caerte porque no tienes sensación de peligro. No puedes discernir si es bueno o malo para ti. Así de absurdo y peligroso es lo que los cristianos dicen cuando dicen no juzgues. No podría hacer absolutamente nada en la vida. Pero aparte, nunca podrías cumplir lo que Jesús está diciendo aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. De entrada, Jesús no quiere que los demás se enteren de lo que pasó. Lo primero que Jesús está pidiendo es discreción. Y es claro, porque quizás estás juzgando mal. Pero primero tendríamos que resolver bíblicamente el tema del juicio. Porque hay muchos que aseguran tener evidencia bíblica de que no puedes juzgar. Y ya me he topado yo con varias personas que sacan esos pasajes asegurando que cuando decimos que algo está mal, estamos pecando. Porque, por ejemplo, Mateo 7, del 1 al 2, palabras de Jesús, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces dicen, mira, aquí Jesús está diciendo, no juzguen a nadie. Y no podemos negar que Jesús está diciendo eso, ¿verdad? Y si somos bíblicos no podemos decirle, no, estás interpretando mal. Si tú lees este solo pasaje, no juzguen a nadie, la palabra juzguen, el griego krinó, distinguir, separar, determinar si algo es bueno o malo. No hagas eso, dice Jesús, porque tal como tú juzgues, te van a juzgar. Entonces, cuando dice, porque tal como, la palabra griega es krima, sentencia, veredicto, enfocándose al resultado. Es decir, si tú juzgas a alguien y le aplicas una especie de sentencia o de castigo, dice, Dios te va a hacer lo mismo a ti. O sea, un ejemplo práctico. Hay quienes, ¿alguna vez alguno de ustedes tuvo complejo de pobreza? O sea, que eras pobre, ¿verdad? Pero te acomplejabas por ser pobre. Porque si tú llegabas con tu ropa, por más que estuviese limpia y nueva, pues era, entre comillas, chafa, corriente. Y no faltaba en donde quiera el que siempre trae ropa de marca, finísima y carísima. Y tú llegas ahí, ay, con tus pobres trapos, ¿verdad? Y empiezas a sentirte como que los demás te ven.
Y si alguien volteó a verte los zapatos, dices, sí, ya se dieron cuenta que no son Puma, sino Pumba. Y empieza a ver la camisa y quieres tapar el intento de cocodrilo que le hicieron, ¿verdad? Porque no es la marca verdadera. Y entonces empieza a caminar y tu complejo te hace pensar que cuando alguien voltea a verte, te están viendo la marca de la ropa. Es lo mismo cuando piensas que traes el cierre que no funciona bien y cualquiera que voltea dices, te empiezas a tapar porque piensas que ya te están viendo. No, ese es tu complejo. Y yo estaba bien acomplejado de esa forma, de todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, imagínate que tú, a mí me pasó muchas veces, vas entrando a la iglesia y alguien te ve y no te saludó y se fue. Y yo con todos mis complejos decía, pues sí, pues uno es bien pobre, ¿verdad? Uno no vale nada. Aquí la gente es elitista. Los que están morenos van a decir, pues por prieto, ¿verdad? Los que están chaparros, por chaparro, por gordo, por eso no me aceptan. ¿Qué clase de iglesia es esta? Aquí no está el amor de Dios. No. Y empiezan, oye, esa iglesia no vayas porque son muy elitistas, te juzgan por cómo te vistes. Yo ya emití un juicio, ¿verdad? Determiné que algo estaba mal. Y dije, no, pues esos son mal, esos ni siquiera son cristianos, son una bola de hipócritas. Yo no te recomiendo que vayas a esa iglesia. Bueno, si tú haces eso, tú ya aplicaste, entre comillas, justicia. Y entonces, dice Jesús, cuando tú haces eso, Dios te lo va a hacer a ti. ¿Y qué es lo peor que nos podría pasar como cristianos? Que Dios nos haga justicia. Porque si nos juzga en base a lo que hacemos, estamos condenados. Nosotros estamos en pie por la misericordia, por las obras de Cristo. Y ningún cristiano quisiera que Dios le juzgara, porque se sabe pecador, se sabe culpable. Lo que rogamos es que en su misericordia nos vea como somos uno en Cristo. Pero bueno, está diciendo que no juzgues, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Mateo 18, 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Otras versiones dicen 70 veces 7, ¿verdad? Y es cuestión de cómo se traduce. Pero dicen, bueno, aquí está la prueba de que tú no puedes andar diciéndole a alguien que está mal, porque aunque estuviera mal, tú debes de perdonarlo siempre. Porque ¿qué debo de hacer con el que me viene y me dice, oye, ya van 7 veces? Ya fue mucho, ¿no? ¿Cuánta paciencia le tienes a tus hijos, los que tienen hijos? No hagas esto y lo hace. No hagas esto y lo hace. ¿Cuántas le cuentas? ¿Le adviertes? Llevas 2. A la tercera ya sabes cómo te va. Última advertencia, te voy a castigar. Y nuestros hijos, como son tan buenos, de inmediato se portan bien. No, van a seguir y van a seguir. Entonces tendríamos que decir, no, pues mira, lleva como 56. La traducción más conservadora son 77. 70 veces 7 está más lejos, ¿verdad? Lleva 56 y ya siento que se me está acabando la paciencia. No puedes aplicarlo así, ¿verdad? Pero más aún, para efectos de lo que estamos hablando hoy, dicen algunos, tú tienes que perdonar siempre. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, tú siempre vas a tener que perdonarlo. Así que ¿para qué te metes en el problema? Si como que ya le vas a decir, no pasa nada. Es más, dicen, yo ya lo perdoné sin hablar con él. ¿No te parece eso común? Me hizo esto, pero yo lo perdono. El otro ni cuenta, ¿verdad? Yo ya lo perdoné, porque estamos atados. Espiritualmente hay un nudo. Y yo no puedo prosperar. Eso es lo que me enseñaron a mí. Yo no puedo prosperar porque estoy atado y tengo que arrastrarlo. Entonces tengo que esforzarme por 2. No, lo que más me conviene es decir, yo te perdono ahora en el nombre de Jesús. Y se siente el ligero, uno liviano. Y ahora sí empiezas a prosperar a gusto. Nunca prosperé como me dijeron, ¿verdad? Dice, entonces, si siempre vas a estarlo perdonando, dile desde aquí, ya, yo te perdono. Y ya, asunto arreglado. No se requiere ir a decirle nada, tú simplemente perdónalo. Y supuestamente esta es la evidencia, ¿verdad? Otro pasaje,
Primera de Corintios 4 al 5. Palabras de Pablo. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y aquí es donde algunos dicen todavía un poco más espirituales. Dicen, tú no digas nada. Cuando Jesús venga va a poner a cada quien en su lugar. Oye, pero es que hicieron... Pablo dice claramente, no juzgues nada antes de tiempo. Espérate que Cristo venga. Entonces te tenías que aguantar todas las cosas bárbaras que hacían, pues porque, mira, si juzgo, Dios me va a juzgar a mí. No me conviene. Siempre tengo que perdonarle todo lo que hagan. Y tengo que esperarme hasta que Cristo venga. ¿Entiendes por qué a nadie le interesa aplicar disciplina? Porque es una conclusión ilógica para ellos. Si no debo juzgar por palabras de Jesús y todo lo debo perdonar y tengo que esperar hasta que Cristo venga para que Él juzgue, jamás en la vida voy a decirle al hermano que está pecando. Jamás en la vida la iglesia va a poner en práctica la disciplina. Porque no puedes concluir que se requiere disciplina después de estas cosas que te comento. Nadie ni siquiera le pasa. A mí, 13 años, jamás me pasó por aquí que tenía yo una responsabilidad de decirle a alguien que está mal. ¿Por qué? Porque yo no me puedo meter en sus vidas. Dicen, a ver, ¿tú eres ya perfecto como para que me juzgues? Solo Dios puede juzgarme. ¿Y sabes qué? Sí es cierto, pero el medio que eligió, ¿quién es? ¿Ah? Cada uno de nosotros, porque es el primer paso. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Cierto que solo Dios puede juzgarte, pero nos dejó los pasos para ser el medio que Dios usa para juzgar y determinar si alguien es cristiano o no. ¿Me explico? Esa es la expulsión. Tú no puedes estar teniendo comunión con el cuerpo de Cristo porque no eres cristiano. Ay, muy perfecto, Hernán. No, estoy siguiendo lo que la Biblia dice. Oye, pero entonces, ¿cómo resuelves eso? Porque si tú me juzgas, Él te va a juzgar a ti. Y nadie queremos que Dios nos juzgue, ¿no? Mejor no nos metemos en problemas. Pero si realmente no puedes juzgar, el día que Dios te llame a cuentas y te diga, leíste que dije que si tu hermano peca contra ti, fueras a hablar con él, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirían a esas personas? Pues ¿quién te entiende, Jesús? ¿No dijiste que no juzgara? Entonces, ¿qué hago? O le digo o no me meto. ¿Quién entiende a Pablo? Nos dice que no debemos juzgar a nadie, pero Jesús dijo que sí. ¿A quién le hago caso? Nunca se me va a olvidar que le preguntamos eso a una persona. ¿A quién le hago caso? ¿A Jesús o a Pablo? Pues obvio que a Jesús. Con eso dijo todo, ¿verdad? ¿Cómo? Si Pablo es apóstol de Cristo y tiene la autoridad que Cristo le delegó y fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que escribió, no puedes escoger entre Jesús o Pablo. Porque se supone que es la palabra del mismo Dios. Así que están diciendo que Dios tiene un problema, porque Él nos dijo que no juzgue y luego dice que sí, pues yo no me meto en problemas, aquí todos nos amamos nada más, nadie diga nada, pon los ojos en Cristo, no pongas la mirada en los hombres, que me lo dijeron muchas veces, no pongas la vista en los hombres, porque los hombres fallan, ponlas en Dios. Entonces, ¿qué esfuerzo es estar viendo el cielo mientras ves todo el mugrero? Nadie puede hacer nada, no hay justicia. Personas que descaradamente pecaban. Y no te estoy hablando de cositas chiquitas, descarado lo que hacen. Se aprovechan de los pobres, se aprovechan de los ignorantes. Les roban despiadadamente. Se burlan de ellos, los manipulan. Pero tú tienes que poner la vista en Cristo. ¿Sabes qué? Para obedecer a Jesús, en el primer paso, tengo que juzgar. Tengo que juzgar. Entonces, ¿cómo resolvemos los pasajes estos? Porque sería contradictorio que Jesús me pida juzgar, pero también me pidió que no lo hiciera. Así que necesitamos analizar esos pasajes para resolverlo.
Juan 7:24, palabras de Jesús. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces dirías, a ver, Jesús, ya me perdí. ¿Juzgo o no juzgo? Y es el ateo que dice, ya ves, se contradice la Biblia. ¿No vieron por ahí alguna vez una imagen que andaba en Facebook, que estaba abierta una Biblia, tenía un chorro de líneas así curvas? Y supuestamente eran bastantes exageradas y distintos colores. Y decía la imagen, cada punto que conecta esta curva son versículos que se contradicen. Estaba así exagerado, lleno de todo. Ay, sí, la Biblia no sirve, puras contradicciones. Y ese es un tipo de los argumentos que yo decía, mira, Jesús dice que juzgues y luego te dice que no. ¿A poco le crees? ¿Está loco? ¿Cómo puede decir algo así? ¿Qué clase de gente le cree a la Biblia si claramente está mal y contradictoria? Claro que no hay ninguna contradicción. Por eso el contexto resuelve prácticamente la enorme mayoría de las supuestas contradicciones que hay. Otras las resuelve el original. Pero el contexto puede ser muy simple, pero fíjate, leamos ese pasaje en la traducción lenguaje actual. Me parece que lo traduce muy claramente. Dice, no diga que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Si te fijas, quita la palabra juicio y nos la traduce como realmente es. Determinar si algo está mal o no. Y lo que te pide es que no lo hagas según tú crees. ¿Cuál es el punto de referencia para saber si algo está bien o mal? Dios. ¿Y cómo sabemos lo que Dios quiere? ¿Porque me lo reveló? ¿Porque te traigo una palabra fresca al corazón de Dios? No, porque la Escritura dice. ¿Me explico? Así que el punto de referencia para juzgar si alguien está bien o mal no puede estar basado en lo que yo creo, ni en mi experiencia, mucho menos en mis sentimientos. Tiene que estar basado en la Escritura. ¿Verdad? Ahora vamos a ver Pablo, que nos decía que no juzgáramos nada hasta que Cristo regresara. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 al 5. 1 Corintios 5, 3 al 5. Dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y esto de entregar a Satanás lo vamos a ver un poco más adelante. Porque yo me imaginaba a Satanás así ya bien listo, ¿verdad? Ahí va una, ¿no? Y órale se lo entregaba, así, lo pescaba. No está hablando de eso. Pero nos imaginamos muchas cosas, ¿verdad? El punto es que dice Pablo, yo ya he juzgado. Y le dice, pues no que no. No que hasta que Cristo venga. Entonces, ¿son contradicciones? Si son, hay que tirar la Biblia a la basura porque ni siquiera se ponían de acuerdo ellos mismos. El punto es que no es ninguna contradicción. Y lo único que necesitas considerar es el contexto. Pero esta es la evidencia de que es falso simplemente decir, Jesús dijo que no juzgues. También dijo que juzgara y que lo hiciera correctamente. Pablo dijo que te esperes. Bueno, y Pablo juzgó al inmoral en la iglesia de Corinto y pidió que lo expulsaran de inmediato. Entonces, están interpretando mal a alguien, ¿verdad? O ellos o nosotros. Pero los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. Entonces, repasemos estos pasajes. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. El tema del perdón y las 70 veces 7 o 77 veces lo voy a hablar, si Dios quiere, el próximo domingo cuando empecemos a analizar qué es el perdón bíblicamente hablando. O me voy a enfocar al juicio. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Versículo 3, que esto no los leímos cuando se los leí primero, ¿verdad? Y no se los leí intencionalmente para que vean cómo usan los pasajes. Versículo 3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, cuando Jesús dice no juzgues, ¿a qué se está refiriendo?
A que tú vas y le dices a alguien, oye, ¿cómo que no viniste a la iglesia? Eso es pecado. Y tú andas de adúltero. ¿Cómo puede ser que faltes a la casa del Señor? Es abominación. Y tú con otra mujer. Eso es un juicio incorrecto, hipócrita. Y cuando Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado, ese no seas juzgado está poniendo de antemano que tú estás haciendo algo peor. Fíjate la comparación, la astilla en el ojo de tu hermano con la viga, la comparación con la viga que tienes en el tuyo. No seas hipócrita. Jesús no te está diciendo que no juzgues, sino que no lo hagas hipócritamente. ¿Me explico? Entonces, Jesús nos está prohibiendo juzgar hipócritamente, no cualquier forma de juicio. Por eso cuando leíamos que juzgáramos con justo juicio, no se contradice, sino que se complementan. Porque no puedo yo reclamarle a alguien si yo estoy haciendo algo peor. Y, caray, entonces para empezar el primer paso que requiere del individuo, santidad. No perfección, porque ninguno podríamos aplicarla. Fíjate la comparación, astilla, viga. No puedes tú tomar un papel de juez cuando tú eres más culpable. ¿Por qué creen que había tantos requisitos para ancianos? ¿Por qué se requiere tanta madurez? ¿Por qué se requiere ciertas cosas puntuales de cómo vive, de cómo trata a su familia? Porque de otra forma, ¿cómo podría aplicar disciplina? Sería imposible, ¿verdad? Pero acuérdate, no hay nada especial en un anciano en el sentido de que es mayor o un superhumano diferenciado de los demás. No, todos los cristianos debemos tener los requisitos de anciano. Todos debemos tener esa madurez para poder aplicar el primer paso, ¿verdad? Y luego, leamos el contexto de Juan 7, 14 al 24. Dice, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? ¿Estás endemoniado?, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Pausa. Fíjate cómo Jesús está haciendo la misma comparación entre la astilla y la viga, ¿verdad? Ustedes ninguno cumple la ley, pero como yo hago cosas de Dios, quieres matarme. O sea, quieres declararme culpable de un pecado que merecía la muerte según la ley de Moisés. Les está diciendo, no seas hipócrita. Sobre todo porque Jesús era sin pecado, ¿verdad? ¿Cómo un pecador quiere estar juzgando al que es puro y sin mancha? Dice versículo 20, estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sanó por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y aquí es el complemento, ¿verdad?, de los dos. Tiene que haber un análisis detallado de la situación. Tiene que haber evidencia para poder determinar que alguien es culpable. Entonces, en el primer paso, tú ves que alguien hizo algo indebido, ¿qué es lo primero que debes de hacer para no ser hipócrita? Para empezar, tienes que ser cristiano, ¿verdad? 2, tienes que asegurarte que lo que viste es lo que pasó. Porque en mi ejemplo, si yo me sentía menos por la ropa que tenía y ya trato de imponerles una sentencia, son una bola de hipócritas elitistas, bola de presumidos. Eso es un juicio hipócrita. Porque yo no tenía ninguna evidencia de que me estuvieran menospreciando por mi ropa. ¿Me explico? Entonces, según las palabras de Jesús, ¿puedo o no puedo juzgar? No puedo hacerlo hipócritamente, debo hacerlo correctamente. ¿Ok? Ahora, Pablo, 1 Corintios 4, 1 al 6, el que nos dijo que nos esperáramos hasta que Cristo viniera, ¿verdad? Y luego él juzgó de inmediato al inmoral de Corinto.
Primera de Corintios 4, 1 al 6 dice que todos nos consideren servidores de Cristo e encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzgue es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Entonces, considerando el contexto, ¿a qué se refiere con esperar hasta que Cristo venga? Se refiere en el sentido de no evaluar cuál ministerio es mejor. ¿Es mejor Pablo o es mejor Apolos? No quién está en pecado, pero están juzgando. Porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy Hernanita, yo soy marcarturiano. No, dice eso no lo puede saber nadie hasta que Cristo venga y le dé a cada uno la recompensa. Ahí está hablando de los hijos de Dios que están trabajando por Él y que solo Jesús va a revelar la obra de cada uno. Pero no tiene nada que ver con disciplina. Por eso en asuntos de disciplina, Pablo dijo, yo ya lo juzgué, expúlsenlo. Tampoco hay contradicción en las palabras de Pablo. El sentido es distinto. ¿Me explico? Entonces los cristianos debemos juzgar correctamente y es una obligación para la vida cotidiana y en la iglesia. 1 de Corintios 6, versículo 2 al 5, palabras de Pablo. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Y simplemente esos versículos echan por tierra la idea de que no puedes juzgar. Es una vergüenza que no puedas juzgar. Mientras algunos se regordean diciendo, yo no juzgo a nadie. Bueno, debería darte vergüenza que no juzgues. ¿Cómo puede ser que no tengas la capacidad para determinar lo bueno y lo malo si tienes la Escritura? Si tienes la palabra de Dios que revela lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo podrías decir que tú no juzgas? Debería darte mucha vergüenza. Porque lo único que implicaría es que eres ignorante de las cosas de Dios. ¿Cómo puede ser que haya pleitos entre cristianos y no hay nadie en la iglesia que pueda juzgar? Y se tienen que ir a los tribunales. Se tienen que ir afuera. Y no necesariamente autoridades. Van y le dicen a la vecina, oiga vecina, es que en la iglesia me hicieron esto. Pues no que son cristianos. Pues eso pensaba yo. ¿Y a quién están nombrando juez? A la vecina que ni le importan las cosas de Dios, nomás le importa el chisme. ¿Y tú crees que se va a quedar guardado? No, esto queda entre ella y yo. Hombre, va a empezar a correr la voz. Hombre, ahí en árbol plantado. Hombre, no tienen amor. Ahí no está el Espíritu de Dios. No, hay un problema aquí. ¿Dónde se resuelve? Aquí. Porque aquí el parámetro es la Escritura. Y aquí debe de haber alguien lo suficientemente capaz para decir esto es bueno o malo basado en la Escritura. ¿Me explico? Fíjate. 1 Corintios 6 del 1 al 3. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Fíjate bien, cuando hay pleitos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mateo 18, 15. Ahí está el proceso de cómo se arreglan. Cualquier iglesia que diga que no necesitan disciplina porque eso es demasiado legalista,
en automático quedan descalificados. Ni siquiera conocen al Dios que presumen adorar. Y el Dios de amor que predican no existe, porque es el propio Dios de la Biblia quien demanda que juzguemos. ¿Verdad? Qué vergonzoso que alguien no lo quiera hacer. Y luego versículos 7 al 8. En realidad, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Así que, bíblicamente hablando, todo lo que estamos estudiando de fundamentos, que vamos en el 64, te ha dado información suficiente, más que suficiente, para que puedas emitir un buen juicio con respecto de tus hermanos en Cristo. ¿Sí o no? Fíjate bien, porque dices, yo vengo a aprender de las cosas de Dios. ¡Ay, qué padre! Y pasan los días y aprendes y aprendes. ¿Y sabes qué se te va a demandar ahora? Que juzgues correctamente, que cumplas con estas tareas. Es una responsabilidad enorme, porque ¿qué pasa si tú ves que alguien peca y no le dices nada? ¿Cómo vas a ser juzgado? ¿Qué va a decirte Dios al respecto? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Estás faltando al segundo mandamiento? Más grande. No estás mostrándole amor a tu prójimo, menos a los de la iglesia. Ahora, ¿vas a ir a la calle y vas a empezar a juzgar a todo mundo justamente? No, esto es dentro de la iglesia. A los de afuera los juzgará Dios, dijo Pablo. Porque ese fenómeno sucede. Los cristianos entre ellos son intocables. No, tú no juzgues. Oye, que Cash Luna, no me meto con el siervo del Señor. Pero nomás salen afuera los del mundo, bola de hijos de la gran ramera. Bien merecida tienen su condenación. Ahí sí juzgan a gusto, ¿verdad? Y diestra y siniestra porque se dan de superiores. Pero no tocan a los ungidos del Señor, porque no puedes juzgar. Es absurdo, eso es lo que Jesús decía. Hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que aquí somos bien juiciosos, ¿verdad? ¿O no? Porque es una vergüenza no poder juzgar correctamente. Si se te ha dado conocimiento y si te ha dado la capacidad de entenderlo, tienes una responsabilidad ineludible. No puedes escapar de ella. Tienes que mostrarle amor al que está pecando. Tienes que decirle, necesito hablar contigo. ¿De qué se trata? De esto que la Biblia dice. Fíjate, qué diferente es eso a decir, no me gusta lo que estás haciendo. No me gustó eso que dijiste. No me parece que te hayas portado así. ¿En serio? Bueno, ahora te la regreso. Yo quiero hablar contigo de algo que la Biblia dice. Que si vas a juzgar, sea con justo juicio, con evidencias, no de la forma en la que lo estás haciendo. ¿Me entiendes? Oye, pero Dios te va a juzgar a ti. Claro, claro. Pedro dice que el juicio de Dios empieza con los de su casa. Y es por eso que todos vamos a ser disciplinados muchas veces en nuestra vida. Porque cuando Dios se da cuenta que estás mal, ¿tú crees que va a decir, ahí van, dejo a todas las 99 y me voy por Hernán? No, va a decir, ahí hay cristianos que yo les he dado entendimiento. Y ellos tienen la tarea y la responsabilidad de ir con ese que se está extraviando. ¿Verdad? Qué distinto es cuando dicen, sí, pero Dios va a ir por él. O el pastor va a ir por él. Esa es clásica. Oye, ¿ya supiste que aquel hermano anda muy mal? ¿Y el pastor? ¿Y el que debería ir por la oveja? Como si nada. Quitado de la vida. Ni le importa, ni se entera. Y piensan que el pastor está mal porque no fue por esa oveja. Pero ¿quién es el primero que está pecando ahí? ¿El pastor o ellos?
Ellos porque ya vieron el pecado y no fueron a cumplir el primer paso. ¿Verdad? O el que dice, yo ya lo vi, pero pues ahí te lo he hecho, Hernán. Oye, hermano, ahí te encargo aquel. Anda mal. Gracias. Ahí te encargo aquel que anda mal. Digo, porque tú eres el pastor. ¿Verdad? Yo estoy cumpliendo aquí mi función. No me consta. Pero yo lo vi con una caguama. Mira. Con estos ojos. Pero yo no soy quien para juzgar. Apenas tú que estás más cerca de Dios. Tú que sabes más. Tú que estás capacitado y que Dios te usa. Habla con este pobre hermano. Yo voy a estar en oración. Yo y mis vecinas. Porque les compartí, ¿verdad?, la situación para que oráramos juntos. ¿Te das cuenta de todos los errores garrafales que han cometido la persona que espiritualmente se siente movida por Dios para decirle al pastor lo que está pasando, cuando ella está sumergida en muchísimos pecados con solamente haber hecho eso? ¿Es por qué las iglesias no aplican la disciplina? Porque ni se la imaginan. Es imposible que la entiendan por la bola de mentiras que les enseñan. ¿Verdad? Pero hay de nosotros si no decimos nada. No tenemos excusa ninguno de nosotros para decir yo no me meto. Yo no quiero problemas. No, el problema ya lo tienes. Y vas a ser llamado a cuentas por eso. Así que, ¿quién tiene ganas de empezar a ver a los demás en qué andan haciendo? Porque dices, no, mejor yo no veo nada, pongo los ojos en Cristo y ya sabes que eso también está mal. Tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiendes por qué teníamos que estudiar un montón de cosas primero? Para que tengas cómo juzgar correctamente. Oye, dicen algunos, pero yo no estoy en adulterio. Yo no fumo, yo no tomo. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que estoy en pecado? Oye, pues que no vienes a la iglesia. Ah, pues tengo muchas ocupaciones. ¿Qué dice la Biblia? No dejemos de congregarnos. ¿No dice la Biblia que se te dio al menos un don y que tienes que ponerlo al servicio de los demás? Si no vienes a la iglesia es pecado. Claro. Oye, pero yo leo la Biblia, oro todos los días, nomás que no tengo tiempo para servir. ¿No es pecado eso también? ¿Mm? Entonces, ¿quién podría verse limpio en sus propios ojos? ¿Quién podría decir, yo ando bien? Nadie. Mientras más sabes, más pecador te ves. ¿Verdad? Así que lo asombroso es que seas tan pecador y que nadie se haya acercado a hablar contigo, Mateo 18. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en la aplicación del primer paso. Porque estamos expuestos a hablar con alguien que no tiene suficiente madurez como para entenderlo, aunque sea miembro de la iglesia. Vamos a estar expuestos hasta a que se hable mal de ti por tratar de hacer lo correcto. Somos expuestos a los hermanos débiles, que para ellos muchas cosas están mal porque no tienen la madurez que se requiere. Y cuando tú te tomas en serio lo que la Biblia dice y vas y le dices, seguramente se van a enojar. Seguramente van a empezar a hablar mal de ti. Van a decir que es incorrecto. Pero todos tenemos que correr ese riesgo. Muchos de los que están aquí vivieron un proceso de disciplina completo aquí en la iglesia que resultó en muchos expulsados. Pero hay otros que nunca han visto eso en práctica. La iglesia enfrentó un asunto difícil
cuando individuos tuvieron que ser confrontados con su pecado y expulsados porque no se arrepentían. Y los que pasamos por eso maduramos. Pero hay muchos entre nosotros que no han pasado por eso. Necesitamos paciencia y tolerarnos unos a otros a la hora de que tratemos de aplicar lo que Dios nos pide en su palabra. Y se requiere gracia a la hora de decirlo, ¿verdad? Pero espero que estés de acuerdo conmigo, no podemos evitar hacerlo. Jesús dijo, Padre, permite que sean uno, que se amen como tú me amas y que el mundo vea ese amor y que por ver a ellos entiendan cómo me has amado tú. Por favor, no caigas en ese falso cristianismo de yo amo a todos y no juzgo a nadie. Hagamos lo que corresponde y esforcémonos por hacerlo correctamente. Pidámosle a Dios gracia para ir a hablar y humildad para cuando vengan a hablar con nosotros. ¿Sí? Cuando nos equivocamos, ¿qué es lo que debe hacer un hijo de Dios? Acercarse confiadamente al trono de la gracia. No eres menos cristiano porque te equivocaste, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te presente la evidencia y eres culpable, ¿qué es lo que debes de hacer? Decir, perdóname. De eso hablaremos a detalle más adelante. Pero por pronto pedimos gracia y humildad, como ven. Vamos a orar, Señor. Concédenos, Padre, ser llamados siervos fieles. Concédenos aplicar correctamente, Señor, la disciplina entre nosotros. Todos pecamos, todos cometemos errores. Así que ninguno está a salvo de ser llamado a rendir cuentas. Concédenos la gracia que necesitamos para hablar, Señor, cuando confrontemos el pecado de alguno. Concédenos ser sensatos y estudiar bien primero lo que creemos que vimos. Ayúdanos, Señor, a buscar la evidencia antes de hablar con alguien. A ser pacientes y tolerantes cuando nuestros hermanos se equivocan para con nosotros. Que podamos, Señor, tener humildad a la hora en que se acerquen a corregirnos, aun si la supuesta corrección no aplica. Concédenos responder con gracia y con humildad, Señor, sabiendo que tú instituiste este proceso, sabiendo que si estoy en pecado, tú no me desechas, tú no te olvidas de mí, sino que tú me vas a cargar sobre tu regazo, sobre tus hombros, y me vas a traer de nuevo al redil, Señor. Y es por eso que podamos confiar en ti. Porque no nos sostenemos en nuestra fuerza. Que tú has puesto hermanos en Cristo. Nos has rodeado de personas que pueden juzgar bíblicamente y con sabiduría. Enséñanos, Padre, a lidiar nuestros asuntos entre nosotros. Que no sea motivo de vergüenza cuando pequemos, Señor. Sino que podamos ver tu corrección amorosa en nuestras vidas. Y cuando alguno nos confronte, Señor, según lo que tú instruiste, que no veamos al hermano, sino a ti por medio del hermano. Que podamos reconocerte, Padre, en ese proceso, para agradecerte que no nos entregaste a nuestros propios pensamientos, para agradecerte que no nos hayas entregado a nuestras propias pasiones, como tú explicas en la carta a los Romanos, Señor, sino que nos disciplinas, sabiendo que dejas a las 99 por ir por mí cuando me extravíe, Señor. Por eso, solo tú te mereces la gloria y la honra, Señor. La salvación es solamente por gracia, mérito tuyo, Señor. Si por nosotros dependiese, estaríamos totalmente perdidos. Así que enséñanos, como dice tu palabra, a no tener un concepto mayor de nosotros mismos del que debemos de tener. Y cada uno de nosotros tome la responsabilidad que le corresponde para buscar una vida en santidad y para mostrar el amor a nuestros hermanos como es debido. De antemano te damos gracias porque tú nos has disciplinado
Nos has permitido enfrentarnos a cosas difíciles y complicadas. Y hasta ahora, Señor, hemos visto tu mano entre nosotros. Gracias porque has sido fiel y sabemos que lo serás siempre y eternamente, Señor. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. Pasemos a la sección de preguntas. Acuérdense que acabamos de ver la primera parte del primer paso, ¿verdad? No hagas preguntas de los otros pasos. Tenme un poco de paciencia y les vamos a ir viendo detalle. Así que las preguntas, por favor, que sean en cuanto a lo que vimos ahorita, porque el punto de la disciplina pues es muy extenso. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Ahí hay una mano levantada. ¿Me ayudan, please? Bueno, acá. Caray. Ya había otro. Bueno, yo tengo una pregunta referente al tema. Yo llevo poco de estar aquí en la congregación. Uh-huh. El punto es que, pues sí, estas cosas se aplican sobre los mismos cristianos, no sobre la gente que pues ahora sí que se declara ateo o es ateo el tema. Pero, por decir, en mi caso, hay un caso familiar donde pues convivo directamente, familia directa y todo. Y pues sí, les he platicado sobre la iglesia y esto y lo otro, y pues estamos hasta en grupos de WhatsApp y todo. Uh-huh. Lo cual llega a ser a motivo de burla, generan memes religiosos y cosas por el estilo en manera de pues broma y ofensa. Yo lo tomo pues por donde viene, o sea, bien X y ya. O sea, no se toma, no le doy importancia a ello. La pregunta es, ¿qué debería aplicar con ellos? Porque con ellos no se puede aplicar este tipo de cosas. ¿Se debe aplicar inclusive alejarse si es familia? O tratar de hablar y hablar con ellos hasta llegar a un punto, porque también eso ya es invadirlos, el estar bombardeando, decirles, porque pues realmente no. Sí, en el caso del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de ir y hablar. Cuando es el caso del incrédulo, Pablo nos dice que aprovechemos toda oportunidad, que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Es decir, si estás en la oportunidad de advertir que alguien está haciendo algo indebido, lo puedes hacer, pero nunca en calidad de establecer que se corrija, ¿verdad? Cuando nos acercamos a una persona en el contexto de la iglesia con Mateo 18 es porque buscamos corrección, pero no puedes tú demandar al mundo lo que el mundo no puede hacer. Para empezar, ni siquiera puede comprender las cosas de Dios. Entonces, cuando hay algo indebido, se ve como una oportunidad de introducir el evangelio, ¿verdad? Hablar de lo que la Escritura enseña, como dice Pablo, por si Dios les concede arrepentirse. Entonces es un enfoque totalmente distinto, ¿verdad? Cuando alguien está haciendo algo indebido y tengo la oportunidad, puedo tomarla. Si la rechazan, ahí queda, y no puedo estar molestando o insistiendo en que hagan algo que ni siquiera Dios los ha llamado a hacer, ¿verdad? Que no los ha hecho nacer de nuevo. Entonces, eso es un caso. El otro caso habría que verlo de una manera distinta. Cuando alguien del mundo está haciendo ofensas hacia nosotros. Si es por cuestión del evangelio, estamos llamados a tolerarlos, ¿verdad? Pasar por alto la ofensa. Pero si es una agresión física hacia mi persona, hacia mi familia, hay que acudir a las autoridades, ¿verdad? Sí, no, en este punto es, o sea, cuestión memes o así. La cosa es porque, por si yo no he hablado con ellos de que, mira, acércate, esto, lo otro. Si no ha salido a tema porque, oye, ¿qué vas a hacer el domingo en la mañana? Pues yo lo tengo ocupado, y de aquí en adelante y todos los miércoles en la tarde, pues yo lo tengo ocupado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que, ¿en qué lo tienes ocupado? Ya lo he platicado con ellos y pasa eso, o sea, se da a tema y pues llega a ser a tema de, oye, esto, el otro. Y como realmente yo no me siento todavía con el aprendizaje para llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Dios es esto, el otro, y pues evangelizar a la persona. Yo realmente estoy en proceso de aprender antes de poder llegar a hacer eso. Pues por eso mismo yo no me he acercado y tomado el tema de esa manera, para no causar eso, un hostigamiento y decir cosas que a lo mejor no son las correctas, y en lugar de que se acerque, pues se aleje. Okay. Esa es la acción. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Ahora sí, allá atrás. Buenos días, tardes. ¿Cómo, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo podría entender, dado que todos somos pecadores, aunque no vivimos en el pecado, no somos esclavos del pecado, pero seguimos pecando, para juzgar sin ser hipócrita? Porque
ahorita puso el versículo donde dice que ¿cómo puedes quitarle la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Ujú. O sea, ahí está hablando de que hay pecados más graves o el de la viga es más pecador o cómo lo puedo entender o cómo puedo aplicarlo sin ser hipócrita. Bueno, todo pecado es despreciado por Dios, ¿verdad? Todo es aborrecido por Dios, cualquier tipo de pecado. Pero la Biblia aclara que sí hay niveles de pecado, ¿verdad? Es decir, incluso cuando hablamos del castigo eterno, Jesús decía que si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que se habían hecho ahí, sería más tolerable el castigo, lo que demuestra que hay distintos niveles de gravedad. No puedes poner todo pecado en el mismo nivel, aunque todo pecado es aborrecido por Dios. Entonces, cuando hablamos de determinar si un hermano está en pecado, hay que considerar la parte de la astilla y la viga, ¿verdad? Una persona que se esfuerza por caminar con Dios, obviamente va a tener áreas en las que está batallando, ¿verdad? Pero se supone que se está esforzando por superarlas. Lo que estamos viendo aquí es, en el primer caso, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, porque nos falta considerar que es eso parte de si te oye, porque ahí se espera que haya un cambio. Ahí estás hablando entonces de no necesariamente algo que pasó una vez y ya, sino de una práctica constante, ¿verdad? Una forma de vivir en ese pecado que indica que eso está desviado del camino. Porque cualquier ofensa que pueda haber entre nosotros debiese arreglarse rápidamente, ¿verdad? Si pasé y no te saludé y tú te ofendiste y yo a lo mejor ni te vi, o hay personas miopes que ni siquiera pueden distinguir quién eres a cierta distancia, en lugar de concluir que soy un sangrón que no te quiso saludar, decirle, ¿qué onda? ¿Me ves y no me saludas? Y ya me das la oportunidad de decir, espérame, perdón, no te vi, o pasé la carrera, discúlpame, y asunto arreglado, ¿verdad? Quizás tú puedes decir, bueno, es que él es bien despistado y casi nunca me ve. Pues entonces ya ni siquiera te ofendes, ¿verdad? Pero no puedes simplemente dejar que las cosas se acumulen. Ahora, si tú ves que algo pasa y está mal y dices, oye, esto está raro, bueno, pero pues todos tenemos días malos, ¿verdad? Obviamente no puedes meter en esa categoría en adulterio, adulteró, pero tenía un día malo, no, ¿verdad? Hay que determinar primero qué clase de pecado es el que se está cometiendo. ¿Pone en duda su cristianismo, lo que está haciendo, o es algo menor, que se refiere a un error que como individuos podemos tener? Pero no he llegado a explicar bien esa parte. Lo primero que quería dejar en claro es que tenemos que juzgar en base a la Escritura. Ya estaremos hablando sobre qué clase de cosas ameritan que alguien sea llamado a cuentas y cuáles no, porque incluso si tú dijeras es que son mentirillas, bueno, pero si siempre lo hace, necesita ser confrontado, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a entrar con más detalle a esa información. No se oye nada. Sí, ahí está. Cuando hablamos de juzgar, siempre nos referimos al concepto bíblico, ¿no? De juzgar, no al concepto universal de editar en el diccionario dice que es poner un veredicto sobre un asunto si es culpable o no, ¿no? O sea, siempre cuando vamos a juzgar, o sea, hay que entenderlo como que, o sea, juzgarlo mediante la Escritura, no al significado universal de juzgar en sí mismo. Es que se me hace que está implícito, porque cuando tú vas y hablas con alguien ya decidiste que está en pecado. O sea, tú ya llegaste a ese veredicto, aunque es un proceso mental a veces casi inmediato, ¿verdad? Hizo eso, algo está mal. Es decir, imagínate que estás hablando con alguien que se dice que es cristiano, que es de aquí de la iglesia, y se le salen las de antes, maldiciones y ranas y sapos. Necesitas poner a decir, a ver, ¿realmente algo malo está pasando? No, de inmediato dices, oye, que eso está mal. Pero tú ya llegaste de inmediato a la conclusión, ¿verdad? Pero hay cosas que no puedes concluir así de inmediato, que se tienen que analizar más a detalle. Pero siempre que tú emites un juicio, llegas al veredicto de si es inocente o culpable, siempre sin excepción. Gracias. ¿Acá hay otra mano levantada? ¿O acá hay otra? Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo podemos distinguir nosotros como iglesia a una oveja o un hijo de Dios que está extraviada de una que a lo mejor no lo es y que pues sigue pecando, pero obviamente para Dios es visible, pero para nosotros ¿cómo podemos distinguirlo? Porque tú ahorita mencionaste también que
que pecamos y a veces nos hemos sentido así, pero ¿cómo lo distingues? Ok. Bueno, mira, ahí hay pues muchísimos posibles circunstancias o casos que analizar, pero me parece que si te vas a lo más general, tendrías que ver, ¿es alguien que está perseverando en las cosas de Dios o no? ¿Es alguien que regularmente asiste a la iglesia o no? ¿Es alguien que busca relacionarse con sus hermanos en Cristo o no? Son parámetros fáciles de distinguir que dicen mucho de la persona. Porque si no se quiere relacionar con nadie, no ha entendido quizás la importancia que es servir a los demás y estar con el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú detectas que una persona hizo algo indebido, a menos que sea algo obvio como maldiciones, adulterios, cosas de esas, que tú dices, ahí hay un problema, hay otras cosas que las determinas hasta que lo conoces más. Que normalmente esas son las más peligrosas, porque son los errores más sutiles, son los que más daño pueden causarnos, porque pasan desapercibidos y se vuelven hábitos. Cuando son cosas de que pasó en algo que dijo, en algún comportamiento indebido en ese momento, no tendrías que irte a analizar y pensar porque es algo evidente. Pero cuando empiezas a conocer a tus hermanos en Cristo, empiezas a detectar, oye, ya no está viniendo. Oye, ya no se ve interesado como antes en las cosas de Dios. Incluso a veces el Facebook dice mucho de las personas. Oye, ¿qué onda con esas cosas que está publicando, verdad? Entonces ya tendrías que manifestar un interés por investigar si le está pasando algo. Entonces se requiere en ciertos casos que nos conozcamos y nos tratamos para darnos cuenta de que algo está mal. Gracias. Ahí había otra mano. Buenas tardes, hermano. Con respecto a la duda de mi hermano, no, yo creo que nos da un poquito más de luz Romanos capítulo 2, donde nos dice, eres inexcusable tú que juzgas, porque en cuanto a lo que juzgas y haces lo mismo, a ti mismo te juzgas. Entonces yo creo que es más práctico también evitar juzgar a una persona. Si alguien es adúltero y juzga a un adúltero, o si alguien es maldiciente y juzga a un maldiciente, yo creo que ahí es donde está diciendo Dios con respecto a la palabra, mira tu viga. Que estés libre de ese pecado que vas a... Se está refiriendo no a que seamos perfectos para poder juzgar, pues de tal manera pues nadie podríamos juzgar, ¿verdad? Yo creo que más que todo es enfocado a que hay ciertos pecados, mientras estemos nosotros estamos justificados, somos justos, pero no por nuestras obras, sino por la gracia de Jesucristo. Entonces tenemos la facultad de juzgar, ¿verdad? Porque Dios nos da esa facultad. Solamente que hay que tener cuidado, pienso yo, con respecto a Romanos capítulo 2, de tener cuidado que tal juicio que vamos a dar o tal exhortación que vamos a dar, no cogiemos, vamos a decir, de la misma pata, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados nosotros por ese juicio que estamos haciendo, si estamos haciendo lo mismo. Digo, era mi punto. Okay. Romanos capítulo 2, no sé cómo lo diga la NBI, me gustaría verlo, que es Romanos capítulo 2. Si me pudieran hacer el favor nomás de ponerlo, es todo. ¿Qué versículo sería? Dice, Romanos 2, versículo 1. Es inexcusable eres, sí. En la Reina Valera 60, ¿verdad? Sí, así es. Es que hay otra cosa que podemos hacer incluso para ayudarnos cuando compartimos el mismo pecado. Si no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues a juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas. Ese es un juicio hipócrita, ¿verdad? Así es. Yo lo que mencionaba ahorita en cuanto a cuando tú ves que alguien está pecando en algo en lo que tú también tienes problema, me parece que no sería lo correcto decir, pues no me meto porque yo también estoy mal, sino que debiesen tratar de hacer equipo por ayudarse el uno al otro. Cuando estamos en pecado, el pecado tiene el ambiente favorable para crecer cuando es oculto. Y cuando vemos que alguien más tiene un problema en esa misma área, aunque lo vamos a ver más adelante, es buscar compartir la lucha juntos, ¿ves? Si sabes que yo veo que tienes ese problema, yo lo tengo, busquemos ayuda, ¿verdad? En lugar de mantenerte a decir, yo no puedo decirte nada porque yo también lo hago, porque ni uno ni el otro están trabajando para solucionarlo. Más bien sería, oye, estamos batallando en lo mismo, ¿verdad? Vamos a ayudarnos unos a otros. Confesaos nuestros pecados unos a otros, llevar las cargas unos de otros.
Entonces, aunque no tengas la autoridad moral, puedes buscar apoyarte con otro hermano que sabes que tiene la misma debilidad y buscar salir de ahí. ¿Alguien más? ¿No? Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno.